Vamos a hablar de la materia y su clasificación, pero antes vamos a definir qué es la química. La química es el estudio, es la ciencia que se encarga del estudio de la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia. Nosotros en química nos vamos a encargar precisamente de estudiar algún tipo de materia que son las sustancias y algunas mezclas. Entonces, materia que es cualquier sustancia que contiene masa y ocupa un lugar en el espacio, o sea, es todo lo que nos rodea. La materia a su vez se clasifica en sustancias y en mezclas. Aquí tiene marcado como sustancias puras, aunque podría ser un poco hasta repetitivo decir puras. Podríamos dejarlo solamente en sustancias. Entonces las sustancias son un tipo de materia que tiene uniformidad en su composición, tiene composición fija, y se clasifica en elementos y en compuestos. Los elementos son todos aquellos que se encuentran en la tabla periódica. Los compuestos es la combinación química mediante un enlace químico de diferentes elementos que forman un compuesto. Por ejemplo, el agua, el cloruro de sodio, etcétera. Y ejemplos de elementos, pues cualquier elemento de la tabla periódica. Aquí ponen al cobre, por ejemplo, al sodio. Y también hay elementos diatómicos, eso los mencionaremos en un momento. Y bueno, ahora respecto a las mezclas son combinaciones físicas de diferentes sustancias, estas sustancias pudiendo ser elementos o pudiendo ser compuestos. ¿Qué quiere decir que sean combinaciones físicas? Quiere decir que no se forma en ningún momento ningún enlace químico, sino que las sustancias que forman la mezcla siguen siendo cada una individualmente la sustancia que era originalmente. Ahora, las mezclas se dividen en homogéneas y se dividen en heterogéneas. Homogéneas significa que presentan una fase, es decir, se ve todo uniforme. Por ejemplo, el latón, aquí en la imagen podemos ver este recipiente metálico que está hecho de latón, que es una combinación de cobre y de zinc. Nosotros en ese recipiente no vemos dos fases, vemos todo uniforme. Entonces esa es una mezcla homogénea, como por ejemplo también el alcohol y el agua. Ahora, en las mezclas heterogéneas nosotros podemos apreciar dos o más fases, ¿sí? El ejemplo típico sería la mezcla agua con aceite. Ahora, veamos algunas precisiones. Entonces dijimos que los tipos de materia se dividen en sustancias y en mezclas. Entonces estas sustancias van a tener esa composición fija que ya dijimos y las mezclas van a tener una composición variable, ¿sí? Por ejemplo, en una mezcla alcohol-agua yo puedo tener a lo mejor una parte de alcohol contra 10 de agua o al revés. Entonces a eso se refiere una mezcla, una composición variable. En los elementos están formados por un mismo tipo de átomos, es decir, cuando decimos que es un mismo tipo de átomos es que tienen el mismo número atómico y por lo tanto el mismo número de protones. Y bueno, pues ¿cómo lo representamos? Con los símbolos químicos. Esa es la forma de representarlos. Bueno, ¿y cómo representamos a los compuestos? Pues los vamos a representar con estas fórmulas químicas. Y es una composición constante porque, por ejemplo, si hablamos de la sal, del cloruro de sodio que ponemos aquí, siempre invariablemente la fórmula química del cloruro de sodio va a tener un cloro y va a tener un sodio. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del agua, que es un compuesto, la fórmula química del agua siempre nos va a indicar que tengo 2 unidades de hidrógeno contra una unidad de oxígeno invariablemente. A eso se refiere que es una composición fija. Y entonces, bueno, aquí un poco agrupando elemento, mezcla y compuesto. Lo que aquí tengo encerrado son los elementos diatómicos. Mencioné que algunos de los elementos de la tabla periódica pueden formar estos elementos diatómicos. Son los que aquí pongo: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, yodo, cloro, bromo. Quiere decir por ejemplo, un átomo de hidrógeno no va a estar solo, sino de alguna manera siempre trata de
enlazarse con otro átomo de hidrógeno para estar químicamente estable y forma esto que es un elemento diatómico, es el hidrógeno, así como el oxígeno y los que ya mencionamos. Uh-huh. Aquí yo planteo una pregunta, ¿no? Y esta la podemos contestar quizá no en este momento, pero después, pero se queda como un poco para reflexionar. Si hablamos de elementos, mezclas y compuestos, y ya explicamos qué son, ¿cómo podríamos definir a los minerales? ¿En cuál rango caerían? Y a las rocas, ¿cómo los podríamos clasificar? Bueno, entonces ahora sí, propiamente entonces los elementos de los que hablamos, que son sustancias, aparecen todos aquí en la tabla periódica. ¿Sí? Esta es una tabla periódica de la IUPAC, de la Unión Internacional de Química Aplicada y Pura, que se encarga de dictaminar todas estas reglas y de regular todo lo referente a la química. Y entonces esta ya está actualizada hasta el elemento 118 del organezón. Y bueno, pues algunos de los elementos de la tabla periódica, pues simplemente la mayoría son naturales, se encuentran en la naturaleza, pero ya algunos, los de mayores números atómicos después del uranio, ya son elementos que son sintetizados en laboratorio, o sea, no se encuentran en la naturaleza, de alguna manera hacen que se pueda llegar a tener átomos con cada vez mayor número de protones, 93, 94, 95, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver aquí estamos mostrando eh, dos elementos, el azufre y el hierro. Y ambos son sustancias, solamente que específicamente son elementos. Y tenemos aquí cloruro de sodio, dicromato de potasio y azúcar o sacarosa en el último de los vasos. Todos ellos son compuestos químicos y entonces elementos y compuestos a su vez representan a las sustancias. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de modelos en química. En química y como en cualquier otra ciencia, en matemáticas, ¿sí? En estadística, en biología, etcétera, en física, se utilizan modelos que son representaciones o abstracciones de la realidad. Se utilizan para representar, para mostrar o ejemplificar algún fenómeno, algún suceso. Y para entenderlo mejor, desde luego, claro que no representan todas las características que tiene realmente lo que yo deseo representar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a usar un modelo muy simple. Vamos a representar los elementos, las mezclas y los compuestos. ¿Cómo lo vamos a hacer con clips? Cada clip de un determinado color representará a un elemento determinado, a un X elemento. Aquí yo, por ejemplo, con este clip se me ocurrió decir, bueno, va a representar, por ejemplo, al sodio, ¿no? Puede ser a cualquiera. Y entonces como está solito, es un elemento. Pero cuando tengo dos clips iguales, o sea, dos elementos iguales, entonces están formando un elemento diatómico, como está aquí, como el oxígeno, los que ya habíamos mencionado anteriormente. No todos presentan esta característica que formen elementos diatómicos, solamente algunos de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera lo vamos a representar. Ahora, aquí, por ejemplo, pongo otra representación con canicas. Realmente aquí la idea es que que estas dos caniquitas estén unidas, estas también, y me van a representar también un elemento, cada uno de estos un elemento diatómico. Bueno, entonces vamos a ver otros ejemplos para poder decir qué son. Bueno, aquí por ejemplo mostramos un compuesto ternario. En este compuesto ternario está formado, pues como el nombre me lo dice, por tres elementos diferentes. Vamos a suponer, estoy igual, ahorita se me ocurre, que este sea sodio, que este sea oxígeno y que este sea hidrógeno. Y nos esté representando a lo mejor al hidróxido de sodio. El siguiente es un compuesto binario y a lo mejor yo puedo decir que ese compuesto binario es un yoduro de potasio, donde este puede ser el potasio y este puede ser el yodo. Y entonces un compuesto binario porque está formado por dos elementos diferentes. Bueno,
El siguiente, esta sería una representación ¿de qué? Bueno, si recordamos este ejemplo que habíamos puesto de los clips de un compuesto ternario, propiamente cada uno de estos me representaría eso, un compuesto ternario. Ternario, ok. Luego, aquí ya sería una mezcla. ¿Por qué sería una mezcla? Porque vamos a identificar, tengo el compuesto ternario, este es el compuesto ternario, este también, y tengo también a su vez, ¿qué sería esto? Pues cada par de estos representa un elemento diatómico. Entonces esta mezcla estaría formada por un compuesto ternario y por un elemento diatómico. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente. A ver, ¿esto qué podría ser? Pues si vemos que cada uno podría representar algún elemento, entonces podríamos decir que este es un tipo de elemento, estos azulitos nos representan un tipo de elemento, a lo mejor estos nos representan otro, estos nos van a representar otro elemento diferente, ¿sí? Y finalmente, pues las que quedan, las estrellitas blancas, nos representarían otro tipo de elemento. Entonces, ¿cómo le podríamos llamar a todo esto en su conjunto? Pues sería una mezcla. Una mezcla de 1, 2, 3, 4 elementos diferentes, si no me equivoco. Bueno, la siguiente ahora, vamos a suponer que es un vaso, ¿no? Y que tiene dos sustancias diferentes y que noto que hay dos fases. En esta yo puedo notar que hay dos fases. Por lo tanto, esta será una mezcla heterogénea. Recuerden que estas son solamente representaciones, ¿no? Solo se busca ejemplificar. Bueno, aquí por ejemplo, yo ya circulé de diferente color. Por ejemplo, los que están de rojo sería un elemento diatómico. Elemento diatómico, no me pone los puntitos en la CID. Bueno, este sería probablemente algún elemento que no sea diatómico. Este también sería algún otro elemento. Estos ya los vimos. Bueno, creo que son todos los diferentes que hay. 2, 3. Entonces sería como tal en su conjunto, todo sería una mezcla. Luego, bueno, ya fue el último. Entonces, en conclusión, aquí lo importante es recordar qué es la química. ¿Sí? Estudia la materia y lo que ya dijimos, la materia en cuanto a su composición, estructura, propiedades, reacciones. Nuestro objeto de estudio en química será alguna parte de la materia, que serán algunas sustancias, como algunos elementos, algunos compuestos, y también mezclas, y saber qué mezclas hay homogéneas y heterogéneas, y que esto que estamos haciendo son meras representaciones para poder distinguir un poco las características de todo ello.